Shalom Alejem, es Yonan para Punto Bresef. Quiero hablar un poquito sobre las traducciones en castellano de la Biblia. Hay varias buenas, hay unas que son malísimas y tenemos que evitar como la peste. Debemos de acordarnos que la traducción es la interpretación de otros. Es totalmente la interpretación de otros. Muchas veces yo leyendo el hebreo que yo leo, el arameo, leo el castellano y el inglés, he encontrado enormes diferencias en traducciones. Y cuando uno lee hebreo, le sale fácil. Hay veces obviamente hay textos que son difíciles para traducir, pero hay veces los traductores tenían una agenda de proteger su doctrina, su dogma. Y eso es lo que quiero hablar, porque esas son las versiones que tenemos que evitar como la peste. Antes de continuar, no se olviden de hacerle me gusta el video, cuénteme su historia mona, cuénteme de dónde están viendo, cómo le estamos ayudando. Suscríbanse al canal, al botón de suscripción, una campanita, hágale clic para que le contemos cuando los siguientes videos en este canal vengan. Cada me gusta, cada comparte en tu grupo de Facebook, WhatsApp, ayuda y avanza la redención final, así que clic. Ok, entonces estaba leyendo la parashá de la semana. Esta semana estamos leyendo Pinejas, que se encuentra en el libro de Números, y en el hebreo se encuentra un fenómeno único en la Torah, que es una letra Vav dentro de la palabra Shalom, que está dividida en la mitad. Escriben la palabra completa y después agarran un cuchillito y le borran una porción a la letra Vav. Ahora, sabiendo las leyes de un rollo de Torah, el rollo de Torah no puede tener letras desgastadas o raspadas, con excepción de este texto. En esta parasha vemos que Pinejas hizo la paz entre Dios y el hombre, matando a dos personas que estaban pecando frente de la tienda de la presencia. Y el Eterno le dio un pacto de Shalom, de paz, a Pinejas. Pero la palabra Shalom, como dije, tiene una letra Vav, que es la palabra O, y se corta la letra en la mitad, que es un fenómeno que nunca pasa en el rollo de la Torah total. Lo que pasa más o menos, para entender, tenemos 600.000 letras en un rollo de Torah. Para que un rollo de Torah sea kasher, no puede haber diferencia entre otros. Es un Sefer Torah total para todo el mundo. En Francia, en Alemania, en Nicaragua, en Argentina, en Canadá, en todos lados es el mismo texto. No hay variación. Si existiera una variación, ese rollo de Torah se convierte en inválido, pasul, y hasta que se repare no se usa, no es permitido usarlo. La forma que el hebreo o el judío es estricto a la precisión de la palabra de Dios es sin comparación, 100% correcto, y se puede usar. 99.9 correcto y no se puede usar. Esa es la forma que el judío trabaja en los textos hebreos. Muy importante saber eso. Ahora, hay explicaciones de por qué, etcétera, pero no quiero entrar en eso. Quiero hablar hoy sobre las versiones en castellano de la Biblia. Existen varias. Hay una, por ejemplo, que me gusta, que la ve de una tienda que se llama Shem Tov, por el rabino Shaul Maleh. La recomiendo. Hay otra Biblia que se llama Torah Emet, que yo la he ojeado y se ve muy bien. Cuando veo una impresora judío ortodoxa conociendo cómo somos estrictos al texto, confío. ¿Por qué? Porque no están escogiendo textos para poder hacer traducciones. No, es un texto para todas las traducciones. Ahora, en el caso de las Biblias cristianas, y esta es la parte que quería contarle, es una cosa que no puedo comprender. Le explico qué quiero decir.
Agarro, por ejemplo, para hacer una traducción como cristiano, si yo fuera cristiano, Haz Shalom, tengo que tener la Biblia hebrea, tengo que tener la versión latina, Vulgata creo que le llaman, la versión en griego, la Septuagint, y tener obviamente varias personas que me corrijan. Ahora, cuando comienzo a hacer la traducción a la Biblia, estoy usando 3 textos para traducir, por ejemplo, los Salmos. Estamos traduciendo los Salmos. Necesito, como cristiano, una persona está usando el latín, el griego y el hebreo para traducir los Salmos en hebreo. ¿Me entienden el punto ahorita? Para traducir los Salmos en hebreo, del texto hebreo, necesitan el griego y el latino. ¿Para qué? ¿Para qué? Obviamente porque los traductores tienen una agenda. Le he hablado, por ejemplo, Salmo 22, que dicen, me traspasaron las manos y los pies, en las traducciones cristianas. En el hebreo no dice eso. El hebreo dice, me cercaron como un león. Simple, muy simple. Una palabra completamente distinta a ser traspasado. Totalmente otra palabra completa. Sin embargo, la versión latina tiene eso en su traducción del hebreo. Entonces ponen la traducción Latin Vulgate, la versión latina, y ponen en la traducción de castellano lo que dice la traducción, no lo que dice el original. ¿Me entienden el problema ahorita? ¿Por qué? Porque están soportando, están manteniendo su doctrina. Obviamente también veo en muchas traducciones castellanas subtítulos. Eso más o menos ayuda al lector a seguir la idea del traductor, la doctrina del traductor. En la Biblia hebrea no hay subtítulos, porque uno tiene que leer el texto y entender el texto y seguir el flujo. Las versiones cristianas no hacen eso. Ellos ponen subtítulos. Creo que es deshonesto extremadamente, obviamente para manejar a sus ovejitas ciegas. Esa es la única manera que puedo decir. Obviamente uno cuando está leyendo el hebreo ve que hay cierto flujo en el texto hebreo que viene de Dios. El flujo viene de Dios. Uno ve, por ejemplo, divisiones en el texto castellano. Por ejemplo, divisiones grandes y chiquitas. Diferentes formas que se divide el texto. Pero cuando uno lee las traducciones en castellano, ninguna, no estoy diciendo alguna, ninguna de ellas, de las versiones cristianas, siguen las divisiones del hebreo. Les doy un ejemplo. El último verso de Génesis 1 no termina en el último verso de verso 1, sino termina en capítulo 2, 3. Y lo voy a explicar otra vez. El último verso de Génesis 1 en el texto hebreo no termina en el último verso de Génesis 1, sino en Génesis 2, 3. ¿Por qué cortaron la división del texto? No entiendo, no comprendo. ¿Cuál fue la agenda? No lo puedo concebir. Es deshonestidad increíble, pero eso lo hicieron. No sé por qué. Tienen su propia locura. Está bien. Hay que seguir la honestidad. Estaba viendo el video de un muchacho, que voy a poner la foto aquí cuando estemos haciendo el video, y el muchacho está explicando, cristiano, el asunto de la Biblia cristiana. Está usando el Siniático, el Vaticano, obviamente está usando el Latin Vulgate, está comparando la Reina Valera con el King James que le llaman, con la otra Biblia y un montón de cosas. Pero al fin del día no está hablando de un texto único en el hebreo, está hablando de diferentes ideas que para mantener su doctrina tienen que mantenerse. Eso está deshonesto. Cuando se trata del Nuevo Testamento, para que sepan, en la versión asiria, que es la versión aramea,
El libro de Apocalipsis no existe. En la versión aramea, el libro de Apocalipsis no existe. No es considerado escritura para los cristianos que escribieron la Biblia en el Nuevo Testamento en arameo. En mi opinión, el texto arameo es el más original de los discípulos de Jesús. Eso es la forma que lo veo yo. Todos los judíos hablaban arameo, así que no sé por qué estarían hablando griego. No tiene sentido. Obviamente, leyendo un poquito del texto griego del Nuevo Testamento, uno ve que tienen idiomático hebreo que no entendieron los traductores. Es cómico. No lo recomiendo, pero es cómico. Obviamente, el judío fiel no cree en el Nuevo Testamento. Pero hay traducciones cristianas que están haciendo bastante daño igual. Está la versión de Dan Ben Abraham, que le llaman el Código Real. No sé si tiene el Tanaj también, en verdad desconozco eso. Está la versión Biblia Kadosh Israelita. Hay otras Biblias cristianas que se pasan de hebreas para traer de regreso doctrina cristiana. Es la verdad. Dice Hashem en Salmo 145 que Él está cerca a todos los que le llaman, todos los que le llaman en verdad. En mi opinión, pienso que es necesario abortar todo vestigio cristiano y regresar, si van a regresar, a las verdades raíces hebreas y no ponerle un gorrito judío a una cosa cristiana. El Nuevo Testamento tiene miles de variaciones. Recuerden que dije, en el texto hebreo existe una versión. En el texto cristiano existen miles, con diferentes en todos lados. No es confiable. Básicamente no es confiable. El judío fiel no cree en el Nuevo Testamento, no cree en Jesús, no compra Biblias como Código Real, Biblia Kadosh Israelita y todas estas otras Biblias que inventan, porque la mayoría de ellos no leyeron los textos originales. Para comenzar, no leyeron los textos originales. Es cómico, triste ver a gente inventar. Es tiempo de estar buscando verdad. Como les dije, hay una tienda que voy a poner aquí abajo que vende una Torah en castellano muy buena. Se llama Shem Tov la tienda. Se la recomiendo. Hay que estar buscando verdad. Shalom Aleichem. Kortuf.